Muy buenos días, querido octavo básico. Vamos a comenzar una nueva clase, la clase número 21, ya que lleva por nombre, o lo que vamos a ver hoy, son las características que tiene el calor. Por lo tanto, el propósito de esta clase es conocer las características que posee el calor, sus efectos y la forma en que éste se transmite. Cuando existe transferencia de calor de un cuerpo a otro, se va a producir un equilibrio térmico. ¿Ya? Sin embargo, esto sucede solo en sistemas ideales, pues incluso en las mejores condiciones de laboratorio siempre hay una degradación de energía, o sea, siempre se va a perder algo de energía en este tipo de situaciones. ¿Ya? Vamos a ver el ejemplo que ahí está. Tenemos un vaso, ¿cierto?, de agua con hielo. ¿Ya? Tenemos que pensar en esta situación con las características de las moléculas en ambos estados. ¿Ya? Tenemos un flujo de calor, ¿cierto?, desde el agua. Recuerden que el agua está a una temperatura diferente al hielo. ¿Ya? Por lo tanto, el flujo de calor proviene desde el agua hacia el hielo. ¿Ya? Provocando que la energía térmica del agua disminuya y la del hielo aumente hasta llegar a un equilibrio. ¿Ya? Por lo tanto, la energía térmica, o sea, tiene que ver con el movimiento de las partículas. En el caso del agua van a disminuir, ¿cierto?, la energía cinética, y en el caso del hielo va a aumentar. ¿Por qué? Porque el hielo va a cambiar de estado, o sea, se va a empezar a derretir, va a pasar de sólido a líquido. Por lo tanto, la energía cinética es mayor, ¿cierto? El movimiento de las partículas es mayor en el estado líquido. Acá podemos ver entonces en este gráfico los efectos que tiene el calor, ya cuando tenemos la temperatura en una cantidad de tiempo. Primero tenemos entonces, vamos a clarificar un poquito esto pensando en el hielo, ¿cierto? O en el agua en este caso. Tenemos que de A a B, ¿cierto? Cuando va subiendo la temperatura una cierta cantidad, el hielo va a absorber, ¿cierto?, energía térmica, por lo tanto va a aumentar su temperatura, ¿ya? Porque como está a temperatura ambiente, obviamente va a absorber energía del ambiente, por lo tanto va a aumentar temperatura. ¿Qué va a pasar después que empieza a tomar temperatura? Ya va a alcanzar el punto de fusión, o sea, B y C. En ese momento alcanza el punto de fusión. ¿Y qué significa el punto de fusión? Cuando hay un cambio de estado, ya cuando pasa de sólido a líquido. Luego el agua sigue absorbiendo energía, ya, y aumentando su temperatura. Y esto es el ejemplo del vaso en C y D. O sea, sigue absorbiendo energía entonces, pero sigue en estado líquido. Hasta llegar a un punto, que es el D y el E, ¿cierto?, donde alcanza el punto de ebullición. O sea, se produce la vaporización del agua, ¿ya? O se produce ese cambio de estado, cuando pasa de líquido a gaseoso. Y por último, en el punto E y F, el agua se vaporizó, ¿cierto? ¿Ya? Pudiendo, si pudiéramos calentar el vapor, obviamente su temperatura aumentaría. ¿Ya? Si pudiéramos calentar el vapor, pero como ustedes saben, el vapor es agua en estado sólido, en estado gaseoso, por lo tanto siempre va a tender a ocupar el mayor espacio que tenga disponible y es por eso que se va a dispersar fácilmente. Eso es el efecto que produce el calor, ¿cierto? Por lo tanto vamos pasando los estados de la materia, ¿cierto?, con los diferentes cambios que estos tienen, como por ejemplo la fusión y la vaporización. Y acá vamos a empezar a ver nosotros la forma de propagación que tiene el calor. La primera de ellas es la conducción del calor, ¿ya? ¿De qué se trata la conducción del calor? Es la transferencia, ¿cierto?, de energía térmica entre dos cuerpos, ¿cierto?, que tienen diferentes temperaturas y que están en contacto directo. Como por ejemplo, ese tubo que está arriba, ¿cierto?, un tubo metálico con esta mecha,
este mechero, me parece algo parecido a un mechero. Entonces, se le aplica calor en una esquina, ¿cierto? En un extremo, y el calor va avanzando del cuerpo A, ¿cierto? Avanza a través, ¿cierto? Y pasando al cuerpo B, ¿ya? Entonces, del cuerpo que tiene mayor temperatura pasa a uno que tiene menor temperatura, ¿ya? Esa es la conducción, entonces, del calor. Se va a conducir. Es lo mismo, por ejemplo, otro ejemplo de la vida como cotidiana es cuando nosotros ponemos una cuchara metálica en una taza con agua caliente, cuando nos servimos té. Cuando dejamos la cuchara en la taza, ¿qué va a pasar después de un tiempo y vamos a tomar la cuchara? ¿Qué se siente? Que la cuchara está caliente, ¿ya? Y eso tiene que ver con la transferencia de calor desde el agua hacia la cuchara hasta llegar a un equilibrio térmico, ¿ya? A eso todo lo que tiene que ver con propagación de calor o transmisión de calor es para llegar a un equilibrio. La otra forma de propagación que tiene el calor es por la convección. ¿De qué se trata la convección? Tenemos, por ejemplo, el calor, ¿cierto? Desde el quemador, que va desde el quemador a la olla, ¿ya? El líquido que se encuentra más cercano al fuego recibe la energía térmica, por lo tanto aumenta la temperatura, y eso significa que se empieza a expandir la temperatura, ¿cierto? Y va a disminuir la densidad del agua que está más cercana al fuego. Y al disminuir la densidad, esta agua va a subir. Esta porción de agua, la que está más baja, sube, y por lo tanto la que está más arriba baja, ¿ya? Porque está más densa, por lo tanto va a bajar, ¿ya? Y así se va a generar este ciclo, así como un remolino. Y es por eso, por ejemplo, cuando el agua está hirviendo, las burbujas van subiendo, ¿ya? Suben porque obviamente es la fuerza, el cambio de densidad, ¿cierto?, del agua fría y el agua caliente. Y lo otro tiene que ver también porque se empieza al momento del punto de ebullición del agua, empieza a hervir, ¿cierto? Por lo tanto hay un cambio de estado, ¿ya? Por lo tanto el agua que está más abajo está más caliente, y eso hace que suba porque las partículas se vuelven gaseosas. Y esas partículas necesitan espacio, ¿ya? Porque la fuerza de atracción es tan poquita que necesitan separarse, ¿ya? Y es por eso que se forman estas burbujas cuando empieza a hervir el agua, ¿ya? Eso tiene que ver entonces por la transmisión del calor por convección. Y por último tenemos la transmisión del calor por radiación, que es una forma de transferencia, ¿cierto?, de energía, ¿ya? Pero que se propaga por ondas electromagnéticas, ¿ya? Y estas ondas electromagnéticas incluyen, por ejemplo, la luz visible, las microondas o la luz infrarroja. En este caso, en el ejemplo que está acá, tenemos la radiación, ¿cierto?, del sol. ¿Ya? Puede ser, por ejemplo, una forma de radiación es cuando hay una fogata encendida, ¿ya? Y nosotros de lejito ponemos las manos en invierno cuando tenemos frío, ¿cierto? Y tratamos de abrigarnos, ya ahí se nos está traspasando cierto calor a través de ondas desde el fuego hacia nuestras manos, ¿ya? La actividad de esta clase es tienen que investigar, ¿ya? ¿Qué cosa van a investigar? Sobre plásticos que conducen calor. Ustedes saben que los plásticos son malos conductores, ya son malos conductores del calor, e incluso malos conductores de la electricidad también, ya, y por lo tanto malos conductores del calor. Sin embargo, científicos del MIT, ya, que es una parte allá en Estados Unidos, desarrollaron un plástico que tiene propiedades conductoras, ¿ya? Por lo tanto, yo necesito o yo quiero que ustedes averigüen más sobre ese tema, sobre plásticos que conducen el calor, y obviamente no tienen que explayarse tanto, ya tiene que ser algo acotado, no mucho, ¿cierto? Media plana,
de su cuaderno. Tienen que anotar, como dice ahí, la información en su cuaderno. No se olviden de anotar el número de la clase a la cual corresponde esta actividad, ya es la clase 21 en este caso, para cuando envíen la información. Escríbanlo con lapicera, por favor, o con un lápiz grafito que se note mucho, ya que han llegado bastantes imágenes con lápiz demasiado claro y es casi imposible leerlos. Ya, así que les encargo eso. Y eso sería todo. Ya, un abrazo a cada uno de ustedes. Espero que sigan muy bien en sus casitas. Nos vemos para la próxima clase. Chao, chao.